Buen día, profesora. Mi nombre es Jessica Segovia del tercero E y le voy a explicar lo que yo entendí en esta unidad. Para comenzar, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el Estado lo podemos encontrar dividido en tres puntos que son muy importantes, que es el territorio, la población y el gobierno. De aquí podemos definir lo que en las primeras preguntas del cuestionario encontrábamos, qué significa cada una de ellas. El territorio podemos decir que es el espacio en el que ciertos individuos se encuentran conviviendo, se encuentran bajo un gobierno, que es donde entra el significado de gobierno. El gobierno podemos decir que es un cuerpo de personas, un conjunto de personas que ellos tienen la obligación o la tarea de ellos es poder ver que se cumplan lo que es las leyes, junto con que se respete y se lleve de manera adecuada lo que es la libertad de cada individuo. Ellos se van a encargar de ejercer lo que es el poder sobre la población, ya que la población es el conjunto de personas que se encuentran viviendo en un territorio para su convivencia. Cervantes nos menciona que para él es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que para el hombre es importante el territorio, porque es el lugar donde él se va a poder desarrollar como individuo junto con una sociedad. Quizás para el Estado no es tan importante el territorio, pero podemos vincularlo de la siguiente manera. Sin territorio no tenemos individuos, no tenemos población, y sin población no tenemos Estado. Entonces eso es lo que nos plantea Cervantes de por qué es importante el territorio para el Estado, porque cada una de esas partes se van complementando. De igual manera podemos mencionar lo que es la soberanía. La soberanía es el poder, la autoridad que tiene el poder en el poder político, ¿no? Y son lo que se va a encargar de regirnos a nosotros, nuestra soberanía. Y la soberanía cuenta con ciertas características. Le voy a mencionar cada una de las características dando una pequeña descripción de qué es cada una. Por ejemplo, podemos encontrar la que es única, no va a haber ninguna como ella. De igual manera contamos con lo que es indivisible, no la vamos a poder dividir en ciertas partes. Permanente, esto significa que va a ser para siempre o el tiempo que se tenga pensado, un tiempo determinado, pero permanente significa que siempre va a ser así. Impredecible quiere decir que siempre va imprescriptible, perdón, quiere decir que no se va a perder ni vigencia ni validez en ella. También encontramos lo que es la inajenable. Esto quiere decir que no la podemos transmitir de un individuo a otro, sino que, bueno, nosotros sabemos que todos vamos a tener la misma soberanía, pero no podemos decir mi soberanía te la voy a transmitir a ti, es inajenable. También vemos que es independiente, no necesita la soberanía para tener el valor que tiene de alguna variable, es independiente a todo lo que lo rodea, por así decir. De ahí le voy a mencionar lo que es el poder originario. El poder originario lo podemos definir como el poder dominante, es decir, tiene el peso de poder mandar, dar una orden, dominar, que podría decirse que sería obedecer esa orden que da. Entonces, esto nos menciona que en este caso siempre. Ahora les voy a explicar cómo obtiene la personalidad jurídica el Estado. El Estado en sí no tiene lo que es una personalidad jurídica para cada individuo, sino tiene una para todos. Es decir, ¿cómo se fue? Entonces podemos decir que él busca lo que es un bien común, algo que le pueda favorecer a todos, y así crea lo que es su voluntad y su personalidad jurídica al Estado. De ahí vamos a encontrar lo que son varias teorías. La primera es la de ficción, que es la que podemos... La primera pues es la de ficción, es la que podemos decir que ahí la persona, el individuo, tiene lo que es la oportunidad de poder razonar la manera en la que va a adquirir sus bienes. Se le da la oportunidad de poder pensar las cosas antes de hacerlo. Luego encontramos la de patrimonio impersonal o la de los derechos insujetos. Se divide en dos: las personas que poseen por un dueño el derecho, por así decir, y las impersonales, que carecen de un dueño y se encuentran adscritos. Esto no significa que no existan los derechos, sino que los derechos son algo y no de alguien, no tienen lo que es un dueño en sí.
La teoría de la realidad orgánica de las personas jurídicas se puede encontrar por las personas físicas que componen a la persona jurídica y funcionan como organismos en la que tienen las voluntades colectivas de las personas, que era lo que les mencionaba respecto a cómo el Estado crea lo que es su voluntad, busca las voluntades colectivas de un cierto número de personas. La teoría de la representación, ¿qué significa? Existen dos, bueno, lo dividen los autores en dos tipos de personas, lo que son las naturales y las fingidas. Las naturales, pues es la persona en la que pues da sus palabras propias, suyas, y no hay como que una modificación ni un cambio. Y las fingidas son las que se encargan de transmitir, o en este caso de volver a repetir lo que las personas realizan. Entonces, por ejemplo, las personas fingidas no se preocupan por si son reales o falsas las palabras que las personas naturales están mencionando. Por ejemplo, lo que hacen las personas fingidas pues es representar las acciones y las palabras de las personas naturales. Por ejemplo, considero que un ejemplo de estos dos tipos de personas podrían ser los padres y los hijos. Los padres son las personas fingidas y los hijos son los naturales. Por ejemplo, en una ocasión en la que nosotros estudiamos en la escuela y como hijo yo reprobé, pero sé que fue por mi culpa, pero yo quiero que mis papás vayan a pelear, que yo debí de aprobar la materia, mi papá va y ¿qué hace? Repite mis argumentos, porque mi hijo dice que entregó tales tareas y esto y lo otro. Entonces mis papás no se aseguran de ver que realmente yo, o sea, lo que yo estoy diciendo, mis fundamentos a darles son reales. Entonces ellos solo repiten lo que yo hago, repiten las acciones junto con las palabras. Ellas serían las personas fingidas, ellas transmiten el mensaje. Entonces yo considero que esto viene siendo la teoría de la representación. Y para finalizar, cómo el Estado adquiere su personalidad, pues nuevamente les puedo mencionar que es muy importante que haya lo que es el derecho, porque puede haber derecho sin Estado, pueden estar ahí lo que son las reglas, la manera en la que se va a buscar una sana convivencia en cierto territorio, pero puede que el territorio no exista, pero ya van a estar ahí las leyes. Pero no puede haber Estado sin derecho, porque un Estado sin derecho no podría tener una buena convivencia, no habría un orden jurídico, no estaría estructurado, traería muchas consecuencias. Entonces podría haber derecho sin Estado, pero Estado sin derecho no podría haber. Y pues para finalizar, el contrato social, les puedo mencionar que va de la mano con lo que les mencionaba anteriormente. Porque ¿qué es lo que hace el contrato social? El individuo. Entonces podemos decir que el ser humano, a pesar desde su naturaleza, siempre va a ver lo que es un contrato social. ¿Por qué? Porque es importante para su convivencia, desde lo más simple. Por ejemplo, al momento de querer hacer un trato con otra persona, ya está teniendo un intercambio, un acuerdo, que es lo que hace el contrato, ser un acuerdo. Entonces, el contrato social, el ser humano siempre lo va a necesitar para su desenvolvimiento en el Estado, en el territorio, como parte de la población, como parte de una sociedad. Como individuo, siempre va a tener lo que es un contrato social con alguna otra persona, o sea, un y ya para finalizar, pues podemos decir que el ser humano siempre va a necesitar de un contrato social para su sobrevivencia humana. Entonces, con esto, pues podemos finalizar todo lo que he entendido de esta unidad. Espero sea de su agrado, maestra. Buenas tardes.